La semana pasada se celebraban en las Bardenas Reales las jornadas técnicas y divulgativas de la Reserva de la Biosfera. Las ponencias del viernes se celebraban dentro del cuartel militar del polígono de Tiro, donde se presentaban estudios referentes a especies animales y vegetales dentro del propio polígono. Los resultados de los mencionados estudios no dejaban de ser sorprendentes. Tenemos dentro un polígono de tiro que no hay que perderlo de vista, un polígono de tiro aire-suelo, esa es la función principal. Pero dentro de los límites del polígono de tiro, pues el que no haya tenido lugar la acción del hombre durante muchos años, pues esto ha determinado que se desarrolle una serie de fauna, de flora, que en otras partes de fuera del polígono de las Bardenas Reales no existen. Y la investigación que he desarrollado en mi tesis doctoral, que se centra en un estudio de carácter geográfico, básicamente nuestras hipótesis de partida serán ver el papel que tenía la propiedad militar en la conservación de la naturaleza. Es decir, ver si dentro de las propiedades militares realmente tenemos una mejor conservación debidas a la propiedad y al uso militar. Y una de las principales conclusiones que hemos sacado es que, en efecto, gracias a que no hay otro tipo de uso, solamente el militar, sí que se produce una mayor conservación de la naturaleza. No solamente es que tenemos una gran extensión de espacios naturales, sino que tienen un nivel de conservación superlativo. Hoy precisamente están teniendo lugar unas conferencias en las que se está divulgando los estudios que se han realizado dentro del polígono en relación con una biodiversidad y un micro ecosistema que se desarrolla precisamente por las características intrínsecas del que no haya entrado ni haya sido afectado por la mano del hombre durante más de 65 años, en concreto la alondra Dupont y la lagartija cenicienta. Bueno, precisamente eso es una muestra, ¿no?, de que en realidad dentro del polígono las especies encuentran un entorno más favorable para desarrollarse que fuera. El hombre es más peligroso fuera del polígono que dentro del polígono de tiro. También hay que destacar que hay mucha heterogeneidad, ¿no? Tenemos más de 130.000 hectáreas de propiedad militar en toda España, de carácter rústico, que podríamos decir de carácter natural, casi 400 propiedades, y cada una de ellas es un mundo. Son realmente muy heterogéneas, entonces cuando hablamos de estas conclusiones tenemos que perfilarlas caso a caso, ¿no? El hecho simplemente de establecer un cartel poniendo zona militar, prohibido el paso, pues eso ha preservado una serie de parajes naturales que de otra forma pues posiblemente pues no tendrían el carácter que tienen actualmente. Nosotros nos preocupamos, como dije en mi intervención anteriormente, durante estas jornadas que se están llevando aquí, nos preocupamos del medio ambiente, en la medida de nuestras posibilidades, sin perder de vista nunca que esto es un polígono de tiro. Periódicamente llevamos a cabo una recogida y una limpieza del material que cae dentro del polígono, semanalmente. Y una vez al año, durante un mes, se para la actividad completamente y todo el personal de la unidad lleva a cabo una limpieza exhaustiva y una recogida de todos los restos del material, teniendo en cuenta que el 95% de la munición que se utiliza es una munición inerte. Es un trozo de hierro que tira el avión, cae y es el que recogemos. No se suele utilizar habitualmente munición real, lo que se tira, digamos, es munición inerte, básicamente pues un ladrillo, vamos a llamarlo así, ¿no? Es un trozo de hormigón o de hierro en el caso de algunas bombas. O sea que la mayoría de las veces no afecta tanto porque no son realmente grandes explosiones. Pero lo principal también es que la zona de caída de proyectiles es una zona muy reducida. Aunque las dimensiones del polígono tienen que tener unas zonas de seguridad, por supuesto. Las dimensiones del polígono son unos 8,5 kilómetros de largo por 3 y algo de ancho. Pero las zonas de caída de la munición son zonas muy concretas. No dispersamos y el ejercicio de tiro no se realiza en cualquier parte del polígono. En relación con esto, cuando se utiliza munición real, también se hace lo mismo. Hay una zona muy delimitada del polígono donde se realiza el tiro con munición real. La mayor extensión del polígono es la zona de protección que tenemos que poner alrededor de esa zona de caída de proyectiles, en las cuales no puede entrar el ser humano en general o no puede tener actividades. Y esa zona de protección es muy grande, muchísimo más grande que la zona de caída de proyectiles. Hay varias investigaciones desde el mundo de la biología y de la ecología que están estudiando especies que tienen una población más fuerte, más persistente dentro de la propiedad militar, debido principalmente a que fuera de la propiedad militar, en el caso concreto de Bardenas,
hay ecosistemas que han sido ocupados por los cultivos agrícolas, que es algo, bueno, pues algo comprensible que ha pasado en todo el estado. Eso hace que ciertos hábitats se hayan reducido su calidad y que las especies estén buscando los hábitats que han quedado en reductos como la propiedad militar, donde no ha llegado el cultivo agrícola o la expansión del suelo urbano, por ejemplo. Cuidamos el medio ambiente, nos preocupamos. Ha sido promulgada por el Ejército del Aire y por el Estado Mayor una política medioambiental y nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire firmó una instrucción general de protección del medio ambiente. Cumplimos la ISO 14001 medioambiental.